Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Me da mucho gusto saludarlos, soy Ivette Mota y les doy la bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el INER. Doy la bienvenida al historiador Felipe Ávila, con quien comparto los micrófonos de este programa cada semana para acompañarlo en el camino del conocimiento de un nuevo episodio de la historia de México. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ivette, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y también a Cristina Gómez que nos acompaña en esta ocasión. Así es, pues en esta emisión, como ya lo mencionas Felipe, nos acompaña la doctora Cristina Gómez Álvarez porque continuaremos platicando sobre, en esta conmemoración del 210 aniversario del inicio de la Revolución de Independencia. Es una oportunidad que nos da también la doctora Gómez, quien ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y docencia del proceso fundacional de la historia de nuestro país. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está, Cristina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Ivette? ¿Cómo estás, Felipe? Me encanta estar con ustedes en esta tarde platicando sobre la Revolución de Independencia de la Nueva España. Para nosotros, más gusto que nos acompañe, Cristina. Y bueno, antes de iniciar con el tema, los invito a que escuche esta breve semblanza que le preparamos para que conozcan también ustedes la parte de la trayectoria de la doctora Cristina Gómez Álvarez y regresamos a Historia Viva. Cristina Gómez Álvarez es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora titular C de la Facultad de Filosofía y Letras. A lo largo de su amplia trayectoria profesional, ha combinado la docencia, la investigación y la difusión de la historia política y cultural del México decimonónico. Desde 1987, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre 1997 y 1999, tuvo a su cargo el posgrado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En el 2013 fue nombrada directora del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus publicaciones se cuentan numerosos trabajos de historia política y cultural de la Revolución de Independencia de México, en las que destacan El Alto Clero Poblano y la Revolución de Independencia, 1808-1821, Navegar con libros, El comercio de libros entre España y Nueva España, una visión cultural de la independencia, 1750-1820, en coautoría con Guillermo Tovar de Teresa, Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, 1790-1819. Por su trayectoria y por su calidad académica ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el premio Marcos y Celia Mauss, otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1995 por la mejor tesis de doctorado, de la promoción 1992-1993, y la mención honorífica en el premio Antonio García Cubas, otorgada por el INAH en septiembre del 2012, por su trabajo Navegar con libros, El comercio de los libros entre España y Nueva España, una visión cultural de la independencia entre 1750 y 1820. Esto es Historia Viva y vamos a conocer, a reflexionar sobre el proceso de la Revolución de Independencia llevados de la mano de la doctora Cristina Gómez Álvarez, de su importancia, de sus protagonistas y desarrollo. Pero antes le pido al doctor Felipe que nos dé un contexto para nuestro público sobre el tema de la conmemoración que hoy tratamos. Felipe, ¿qué sucedía en estos años, en la primera década de los años 1800? Pues me da mucho gusto compartir los micrófonos contigo, Ivette, con nuestro amable auditorio y desde luego con nuestra amiga la doctora Cristina Gómez, quien es una de las principales expertas en este tema que hoy nos ocupa. Me gustaría antes de contestar tu pregunta, Ivette,
hablar también sobre la importancia que tiene la conmemoración de este momento fundacional en este momento que estamos viviendo en nuestro país. Creo que es importante que nuestro auditorio conozca que para este gobierno la historia tiene una importancia central. Este es un gobierno que conoce de la historia, que se inspira en la historia, que sabe la importancia que tiene la historia para forjar, para consolidar la identidad nacional, y es un gobierno que tiene por objetivo llevar a cabo una gran transformación, y esta gran transformación se inspira justamente en los momentos fundacionales de la nación mexicana, y particularmente en la primera de ellas, que es justamente la independencia nacional. Creo que nuestro amable auditorio se habrá dado cuenta de que desde el año pasado este gobierno ha promovido las grandes conmemoraciones. El año pasado se comenzó a celebrar de una manera muy distinta el inicio de la independencia, al igual que el de la revolución. El año pasado el gobierno de la República declaró a 2019 como el año de Emiliano Zapata, y en este 2020, este año está dedicado a Leona Vicario, una de las próceres de la independencia. Y bueno, acabamos de ver de una manera distinta por las circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos por la pandemia, una conmemoración muy emotiva, aunque muy especial, con relación al 15 y al 16 de septiembre. Y la doctora Cristina Gómez, pues fue una de las participantes en esta gran clase de historia, que es la segunda gran clase de historia que ofrece este gobierno en cadena nacional, justamente momentos antes de dar inicio a la ceremonia del grito de independencia. Entonces, me parece que esto es muy importante, que nuestro público lo conozca, y que lo valore, porque eso nos habla de la importancia que tiene la historia para este gobierno y la importancia que tiene el difundir, así como lo estamos haciendo a través de este programa, algunos de los acontecimientos centrales de la historia de nuestra gran nación. Y bueno, con relación a tu pregunta, Ivette, vamos a tener oportunidad de hablar más en esta ocasión sobre estas cosas que nos estás preguntando. Me gustaría nada más decir que cuando tiene lugar el grito en Dolores, que da el cura Miguel Hidalgo y que precipita el inicio de la lucha por la independencia de lo que va a ser México, me gustaría nada más recordarle a nuestro auditorio que la Nueva España era una sociedad colonial, con todo lo que esto significa. Es decir, que era una sociedad, una serie de pobladores, de habitantes y de territorios que habían sido conquistados por la fuerza, que habían sido colonizados por la fuerza, y que tenían ya casi 300 años de que había ocurrido este gran acontecimiento, y que era una sociedad profundamente desigual, una sociedad estratificada, una sociedad donde la riqueza, el poder y los privilegios estaban concentrados en unas cuantas manos, en unas cuantas familias, en donde había una extracción sistemática de los recursos que generaba la Nueva España hacia la metrópoli, hacia España, el imperio español, y que esto había provocado pues una serie de contradicciones, de opresión, de explotación, de marginación, de racismo, de desdén y de desprecio por parte de las élites dominantes hacia la mayoría de la sociedad novohispana, que estaba compuesta por indígenas y por castas. Y es por eso que el llamado de Hidalgo tuvo un enorme eco, y en unas cuantas semanas se convirtió en un gran ejército popular que puso en marcha una verdadera revolución popular que trató de destruir con esos lazos de dominación y de opresión y construir una sociedad más justa, más libre y más igualitaria, Ivette.
Así es, Felipe, como mencionabas también al inicio, la doctora Cristina estuvo presente en esta ceremonia en estos días, hace 2 días, perdón, hace unos días que se realizó y que pudimos tener el gusto de conocer también parte de sus investigaciones y sus comentarios en esta transmisión especial. Hoy nos acompaña para poder explicarnos y escuchar también sus historias, sus investigaciones acerca de esta primera gran transformación que ya mencionabas, Felipe. Cristina, según has escrito, llegamos a esta transformación, a este movimiento de independencia por un mandato dado en 1813. Bueno, lo que pasa es de que primero yo creo que a nuestros radioescuchas les gustaría que ubicáramos la primera transformación en qué consiste y cuál es la segunda y cuál es la tercera, porque si no luego se pierde. En realidad, para lo que a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le llama transformación, en el lenguaje de los historiadores profesionales le llamamos revoluciones. Entonces, en realidad la primera transformación es la primera revolución social en la historia de nuestro país. Y esa revolución social tenía como objetivo justamente lograr tener la ruptura con la metrópoli española y construir un Estado libre y soberano, en donde por supuesto los mexicanos fueran gobernados por mexicanos y se rompiera totalmente, como dice la Declaración de Independencia que solemniza el Congreso de Chilpancingo en 1813, para siempre jamás la dependencia con el trono español. Entonces, en esto consiste la primera transformación, en lograr la ruptura con la metrópoli española y poner fin al periodo colonial de nuestra historia para dar lugar a la vida de nación soberana e independiente. Ahora, junto con esto, se crea todo un programa de reivindicaciones sociales que Felipe ya anotaba el contexto en el cual vamos a poder explicar nosotros la incorporación de los sectores populares de la Nueva España a esta revolución, a la revolución por la independencia. Pero habría que agregar que a la par en que se luchaba por construir este país soberano, se luchaba por construir una sociedad igualitaria, que fuera mucho más igualitaria a la que se vivía antes, porque el público no debe de dejar de perder de vista el contexto internacional, el contexto mundial en la que están estos años. Son años revolucionarios. Ha tenido lugar en el mundo dos grandes revoluciones. Primero, la revolución de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que se independizan de Inglaterra, que era una poderosa potencia, ¿no? Mundial, que tenía todo un sistema colonial muy amplio. Estas 13 colonias que van a dar lugar a los Estados Unidos de Norteamérica se independizan en 1776. Luego tiene lugar la revolución, que es el modelo de las revoluciones que ponen fin a una sociedad de privilegios, como es la Revolución Francesa. Esta es una revolución cuyo contenido fundamental es terminar con los privilegios de la sociedad llamada de antiguo régimen para dar lugar a una sociedad en donde los individuos fueran iguales frente a la ley. Este es el modelo liberal de las revoluciones. En ese contexto está nuestra primera transformación, y lo que estamos ahorita conmemorando es la primera transformación. La segunda transformación, de alguna manera, se desprende de la primera. No la voy a explicar cabalmente, porque eso sería otro programa, pero para que no se pierda de vista las tres transformaciones que hace referencia el presidente de la República,
La segunda es justamente la construcción del Estado laico, en donde los fueros y privilegios de la Iglesia Católica terminan en nuestro país. Estos fueros y privilegios fueron refrendados, aunque parezca paradójico, pero no lo es, al momento en que se consuma la independencia mexicana en 1821. Y la tercera transformación, pues es la tercera revolución que este país ha vivido, que todo mundo ahí la identifica plenamente, que es la llamada Revolución Mexicana, iniciada por Francisco I. Madero en 1810. Entonces, por eso la pregunta que tú me decías, ¿por qué el año de 1813 es importante? Porque ahí se realiza el primer Congreso mexicano en donde se lee el programa insurgente en el cual se va a amparar la lucha por lograr la independencia y se va a delinear lo que será la Constitución de Apatzingán, promulgada un año después en esta población michoacana. Cristina, muchas gracias justamente por poner en contexto a todo el público, a todos nosotros, entender estas tres transformaciones anteriores que, como bien mencionas, en este gobierno, pues han sido parte fundamental y eje de esta historia actual que estamos construyendo. Felipe, ¿qué sucedía? ¿Cuáles fueron las características en las que llegó, con las que llegó más bien el 16 de septiembre en 1810? ¿Qué sucedía en esta Nueva España? Ya pues nos adelantabas justamente pues en este dominio español de más de 300 años y este disgusto que ya había por las sociedades, por la colonia en México hacia la corona española. ¿Cuál era la situación que vivía la Nueva España? Sí, Beth, me gustaría comenzar contestando a tu pregunta, señalando que cuando Miguel Hidalgo convoca al pueblo a levantarse en armas para acabar con la dominación española sobre Nueva España, había una situación muy especial en este territorio, porque hay que recordar y señalarle a nuestro amable auditorio que en 1808 la península ibérica había sido invadida por el ejército de Napoleón Bonaparte en uno de estos momentos de expansión de esta gran revolución francesa a la que acaba de hacer mención Cristina Gómez. La invasión napoleónica que provoca la abdicación del monarca español y su sustitución por el hermano de Napoleón Bonaparte, por José Bonaparte, provoca una resistencia del pueblo español que se lanza a la lucha armada para tratar de expulsar a los invasores. Y es en este contexto en donde el reino de la Nueva España formaba parte del Imperio Español. Esta coyuntura provocada por la invasión napoleónica y la deposición del monarca español hace que en un sector del Ayuntamiento de la Ciudad de México se trate de llevar a cabo un proyecto de autonomía, que en tanto no existe el monarca, porque está preso y ha sido sustituido por el hermano de Napoleón Bonaparte, la soberanía debería regresar a la nación y se debía expresar a través de una junta de ayuntamientos. Entonces, un sector de los criollos, que también hay que señalar que era un sector complejo, en donde había grandes comerciantes, grandes mineros, pero también había sectores profesionales que no tenían acceso a los grandes puestos ni en el ejército, ni en la iglesia, ni en el gobierno, y que tenían un fuerte resentimiento contra los españoles ibéricos que ocupaban estos altos cargos. Trataban de establecer nuevas condiciones porque para estos criollos ricos, hacendados, mineros y comerciantes, les importaba mucho tener libertad de comercio y libertad de producción, y a los profesionistas les interesaba poder acceder a los más altos cargos eclesiásticos, militares y gubernativos.
Entonces, este intento autonomista de los criollos en 1808 es cortado abruptamente por un golpe militar encabezado por Gabriel Yermo, que encarcela e incluso pues acaban siendo asesinados algunos de los líderes de este intento autonomista, y establece un control muy férreo que impide una transición, digamos, pacífica hacia un intento de autonomía, aunque fuera temporal, y esto hace que otro sector de criollos comience a reunirse para tratar de manera clandestina de provocar una insurrección que revoque esas condiciones que se están viviendo en España y en las colonias iberoamericanas. La conspiración de Querétaro, de la que formaba parte Miguel Hidalgo y Costilla, al igual que Ignacio Allende, Juan Aldama, Abasolo, la corregidora Josefa Ortiz, el corregidor Miguel Domínguez, buscan hacer una insurrección, y ellos se dan cuenta de que para tener éxito necesitan apelar al pueblo, necesitan unirse y tener el apoyo popular, porque si no, ese intento iba a fracasar completamente. Entonces, lo que ocurre en la mañana del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores es la conjunción de una serie de circunstancias internas y externas que son aprovechadas por un pequeño grupo conspirador que tiene el acierto de poder entender, representar y canalizar el enorme descontento popular que estaba de manera generalizada en amplios sectores de la sociedad novohispana. Entonces, el llamado de Hidalgo es secundado inmediatamente por miles de indígenas, de campesinos, de hombres, de mujeres, de mulatos, de miembros de las castas, de mestizos, y también por criollos, y también por un numeroso sector de clérigos criollos, del bajo clero, por decirle de alguna manera, en lo cual Cristina ha estudiado muchísimo este tema, y que se convierte en una verdadera revolución popular, una revolución libertaria, justiciera, igualitaria, que se convierte inmediatamente en un proyecto independentista y en el proyecto de construir una nueva nación sobre bases totalmente distintas a las de la sociedad colonial, Ivette. Gracias, Felipe. Sí, justamente lo que mencionas, y voy a esto con Cristina, ¿cuál fue el papel del clero en la contrainsurgencia, incluso desde los años de 1808, Cristina? Sí, con mucho gusto te respondo esta pregunta, que es muy importante, porque el clero, sobre todo su jerarquía, ¿no? Los obispos, los miembros de cabildo, la mayor parte del clero fue un pilar fundamental para sostener el poder colonial. Esto es relevante porque si bien una característica que distingue a nuestra revolución de independencia de otras revoluciones de la América española es el liderazgo de los curas en la nuestra. Es decir, pues tenemos a Miguel Hidalgo, cura, su sucesor principal, José María Morelos y Pavón, cura. Esto es impensable, ¿no? Cuando vemos que en Sudamérica pues es Bolívar, y Bolívar es un militar, ¿no? Y es parte de la oligarquía criolla de la zona de Venezuela. Aquí, a pesar de que son los curas los dirigentes, eso no quiere decir que la mayor parte de los curas de parroquia hayan apoyado la causa realista. Se hizo un conteo hace varios años y se llegó a la conclusión que solamente el 7% del clero, tanto regular como secular, es decir, los curas de las diversas diócesis de la Nueva España y los frailes de diversas órdenes religiosas que actuaban en la Nueva España, el 7% de este conjunto solamente se hizo insurgente. Si bien entonces el liderazgo
fue de 2 curas importantes y de otros, ¿no? Porque tenemos a Matamoros, tenemos al Padre Cos, hay otros que son curas también, pero ya cuantitativamente ese apoyo no suma más que el 7% del total. Sin embargo, no está dado la huella por esta razón del clero, sino porque justamente al ser la mayor parte del clero y sobre todo su jerarquía la que apoya el orden colonial, se convierte en un pilar fundamental para combatir a la insurgencia. ¿Cuáles son los recursos que utilizan? Todos los que están a su mano. En primer lugar, el púlpito. Cada domingo, ¿no? Los sermones iban dirigidos a la población para que se alejara de la causa insurgente. El confesatorio también. Cuando la gente iba y confesaba que su hijo andaba con la insurgencia o tenían dudas, etcétera, ahí estaban los curas mandados por el obispo para que les dijeran que si sus hijos se volvían insurgentes, el evangelio condenaba esta lucha. También estaba a su alcance las conversaciones familiares que en los pueblos se desarrollaban mucho. Iban los curas a las casas a platicar con las familias y ahí los convencían de seguir fieles al poder colonial. Y finalmente el otro gran apoyo fundamental es el apoyo económico. La iglesia se convirtió en una institución que financió la guerra contra insurgente. En esta época, la Iglesia Católica, cuando digo iglesia, pues me estoy refiriendo a la católica, porque no había otra iglesia en la Nueva España, ni tolerada ni no tolerada, ¿no? Todo el mundo era católico, eso lo tenemos que entender, tenemos que hacer un esfuerzo que a veces nos cuesta trabajo, porque afortunadamente vivimos, gracias a la segunda transformación en la historia de nuestro país, en un estado laico y en una república laica. Entonces nos cuesta trabajo pensar que en la época colonial y en la época de la lucha por la independencia, el 100% de la población era católica. No había otra religión que se cultivara, ni tampoco había, por supuesto, aquellos ateos, ni nada por el estilo. Ese va a ser un fenómeno ya del siglo XIX. Y cuando se decrete la libertad de cultos, en la época de Juárez, en la segunda transformación. Entonces, en conclusión, la Iglesia nuevohispana jugó un papel muy importante para sostener el poder colonial. Aquí la pregunta que intentaremos responder hacia el final de este programa o en otro programa es por qué la Iglesia va a cambiar de postura y en 1820, de repente, aparentemente, va a decir, no, ahora sí estamos de acuerdo con la independencia, vamos a romper con España. La obligación del historiador es explicar estas aparentes contradicciones. Entonces, si hay tiempo en este programa, la explicaremos y si no, pues organizaremos un programa especial para tratar exclusivamente la consumación, porque ahora lo que estamos conmemorando es el inicio. Termino con una pregunta que me hacía el otro día un estudiante. ¿Por qué en México se celebra más el inicio de la lucha por la independencia, que ya muy bien lo explicó Felipe, ¿no? Todas las condiciones que se reunieron el 16 de septiembre, y no la consumación, que fue también en septiembre, el 27 de septiembre de 1821? ¿Por qué? ¿Por qué es esta situación? Yo creo que por dos razones. Una, porque el inicio de la independencia me parece a mí que fue fundamental. Ese grito de Hidalgo. ¿Por qué? Porque Hidalgo tenía otra opción. Hidalgo tenía la opción que ya habían tenido los hermanos Michelena, que también habían conspirado y en la misma región. Ahí en la región entre la Intendencia de Michoacán, ellos eran de Valladolid,
pero bueno, ahí estuvo mucho tiempo Hidalgo, era la región de Michoacán y de Guanajuato, ¿no? Los Michelena ya habían conspirado y cuando se vieron en la posibilidad de que los tomaran presos, ¿qué hicieron? Se entregaron al poder, negociaron con el poder y como eran de las clases altas de la sociedad colonial, pues no los metieron a la cárcel, los mandaron a España. ¿Qué fue lo que hizo Hidalgo? Hidalgo pudo haber hecho lo mismo. Hidalgo y sus compañeros. No era solamente él. Hay que darle el mérito a Allende, a Aldama, a Jiménez, que son los que van a matar a los meses. Los van a fusilar por la espalda. ¿Por qué tiene el mérito? Porque él se vio en esa encrucijada y decidió llamar al pueblo a tomar las armas. Y en ese momento empieza a construir el programa político de la insurgencia. Las armas es el método de lucha. Él es el primero que llama a ese método de lucha, la insurrección. Y claro, ya como dijo Felipe, pues la gente respondió de manera impresionante en esa zona del Bajío. Por esa razón creo que nosotros conmemoramos y porque la historia puso a Hidalgo muy merecidamente como el padre de la patria y no a Iturbide, que es el que la consuma, porque finalmente la consumación de la independencia no abrazó el proyecto insurgente. Lo único que abrazó fue la independencia precisamente, romper los lazos coloniales, pero no el programa establecido en el Congreso de Chilpancingo de 1813. Y ahí, merecidamente, Hidalgo es el padre de la patria, y eso, a pesar de la corriente neoliberal que predomina en la historiografía, o que predominó durante los últimos 20 años en la historiografía de la independencia, que lo quisieron quitar de este lugar, obviamente que está arraigado en la conciencia de todos los mexicanos como el padre de la patria. Y ese no es un mito, es una realidad. Cristina, pues muchas gracias por esta última pregunta que justamente quizá muchos nos hemos hecho y bueno, nos diste respuesta. Es momento de hacer una breve pausa. Vamos a escuchar esta cápsula que preparamos brevemente sobre la Revolución de Independencia y regresamos en un momento más a Historia Viva, la voz del pueblo de México. La insurrección campesina encabezada por el cura Miguel Hidalgo y que fue causada luego por el cura de Carácuaro, José María Morelos y Pavón, fue una revolución política, popular y social. Al inicio de la gesta insurgente, los planteamientos políticos fueron moderados. Se apeló a la máscara fernandina para evitar una confrontación mayor con el orden novohispano y se convocó a luchar contra el mal gobierno y los gachupines. Los decretos de Guadalajara en diciembre de 1810 hicieron evidentes las preocupaciones sociales de Miguel Hidalgo y de los primeros insurgentes. En el primero de ellos, el cura Hidalgo declaró abolida la esclavitud. En el segundo, derogó los tributos y exigencia de pago de impuestos y deudas contra los pueblos indígenas y afromestizos. Además de que combatió el monopolio de la pólvora y el uso del papel sellado en negocios particulares. Sus medidas pretendían destruir el orden político-social, además de combatir el monopolio favorable a los comerciantes españoles y sustituir el antiguo régimen por una república representativa integrada por ciudadanos y no por vasallos. Una vez que el cura de Carácuaro, José María Morelos y Pavón, encabezó y continuó el movimiento armado, profundizó las preocupaciones sociales de la revolución insurgente, mismas que quedaron plasmadas en los sentimientos de la nación y en la Constitución de Apatzingán, documentos que delinearon la organización política y social que imaginaron los insurgentes. Morelos habló abiertamente de la libertad e independencia respecto a España,
También señaló que la soberanía emana del pueblo y propuso se pusiera en marcha un sistema de representación política, además de señalar la estructura republicana como la ideal para gobernar la América septentrional. La respuesta de la jerarquía novohispana fue inmediata. Se recurrió a las milicias de la Nueva España, formadas por criollos que se mantuvieron leales al rey, y por las fuerzas expedicionarias hispanas. El alto clero respondió también a la insurrección popular. Como medida política, el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, lanzó una excomunión fulminante. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla en donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia, que sea maldito en la vida y en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado, estando acostado o andando, que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. Continuamos en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que estamos en el 96.5 de FM, también en el 1060 de AM y a través de nuestras redes sociales en Facebook. Les mandamos un saludo a todas las personas que nos siguen por esta vía y también a las personas que nos escuchan desde diferentes estados de la República en las estaciones que se unen a esta transmisión. También les recordamos que los sábados tenemos retransmisión de nuestro programa a las 9 de la mañana para que puedan escuchar esta serie de programas que hemos venido dedicando en este mes acerca de esta lucha de independencia. En esta ocasión nos acompaña la doctora Cristina Gómez. Ella pues nos platicó en principio de las primeras 3 transformaciones en el cual se hace referencia continuamente en la historia actual de nuestro país. Y Cristina, en este tema de la primera gran transformación de México, has señalado varios textos en varios textos tuyos que su historia aún está en debate. ¿A qué te refieres con ellos? ¿Cuáles son estas corrientes historiográficas que se plantean? Esta pregunta que tú me haces me da pie para explicar una tragedia que le sucedió a la historiografía de la Revolución de Independencia, o sea, de la primera transformación en la historia de nuestro país. Desde hace 20 años tendió a ser hegemónica una corriente que le hemos llamado la corriente neoliberal, que se ha impuesto hasta hace un año en esta historiografía y que dice lo siguiente: la revolución insurgente no tuvo ninguna importancia, no fue una revolución, para empezar, no fue una revolución. Aquí la revolución verdaderamente importante fue la que se realizó en España con la reforma constitucional de las Cortes de Cádiz y con la promulgación de la Constitución llamada de Cádiz, porque se promulgó en 1812. Esta reforma constitucional la impulsaron la parte patriótica de los españoles que defendían la soberanía de Fernando VII frente al invasor francés. Hicieron una reforma constitucional y convocaron al Congreso de las Cortes, donde hubo diputados de América también y por supuesto de la península. Para la historiografía neoliberal, esto es lo verdaderamente importante, porque aquí no se consiguió la independencia por la lucha del pueblo, sino se consiguió por los errores que cometió España
los errores muy graves y perdió este territorio. Y entonces le llaman incluso a los libros sobre este periodo histórico, le llaman el derrumbe, ¿no? El ocaso del sistema imperial, pero no le llaman la revolución de independencia. Entonces quisieron negar la existencia de esta revolución. Dijeron que Hidalgo y sus compañeros y los insurgentes no tenían ideas, no tenían proyectos. O sea, que los mataron porque andaban de día de campo. A mí me parece que esto ha sido una tragedia, la verdad. Durante la conmemoración del bicentenario de la independencia, recordemos al público que era la época de Calderón, la época precisamente de la estela de luz cuando se inauguró, y esta historiografía que acabo de decir es la que predominaba. A nosotros, que éramos muy pocos los que seguíamos investigando esto, nos hicieron a un lado. Nunca nos invitaban a los debates, porque además esta corriente neoliberal es totalmente excluyente, no sabe debatir, no le interesa. Entonces borraron a un compañero nuestro, escribió un artículo diciendo: la insurgencia sin insurgentes. Se hizo una conmemoración sin insurgentes. Entonces no se animó al estudio de la insurgencia. Por eso yo creo que ahora, con el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, esto le ha dado una voltereta muy importante. No solamente, como decía Felipe al inicio del programa, queremos debatir. El presidente pone todos los días la historia en el centro de la vida política de nuestro país. Esto es importantísimo. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su interpretación sobre la historia, está debate la historia. Y tenemos que rescatar nuestra originalidad, porque la lucha insurgente es la que va a marcar este proceso que va a concluir en 1821. Pero aquí lo que tenemos que ver es por qué los insurgentes no lograron consumar la independencia en 21. Es decir, sí estuvieron ahí, pero no dirigieron el proceso de la consumación. El momento de la consumación no lo dirigieron. Y para que vean que la Cuarta Transformación no quiere construir mitos, aquí tenemos que destruir el mito del abrazo de Acatempan. No vamos a hacer como los priistas fueron, tratar de inventar y acomodar la historia. Guerrero no determinó la consumación de la independencia. Estuvo ahí, estuvieron los insurgentes, salieron de las cárceles, porque estaban llenas las cárceles de insurgentes para subirse a la consumación. Pero esta consumación la dirigieron dos cuerpos fundamentales, bueno, tres. Primero, la iglesia, que fue fundamental, el obispo de Puebla, que yo he estudiado bastante, y después los militares, el otro cuerpo importante que se destacó, Iturbide como el jefe de ellos, y el tercer cuerpo fundamental que está un poco agazapado, porque siempre va a estar agazapado en la historia de nuestro país, las oligarquías criollas. Ahí van a estar. Entonces, por eso yo creo que hay que estudiar la consumación desde este punto de vista para explicarle al público esta aparente contradicción. Muchas gracias, Cristina. Lo hemos dicho en prácticamente todos los programas que hemos realizado durante todo este año, que el objetivo de este programa es justamente poner al alcance del público la historia viva de nuestro país. Entonces, bueno, este es justamente un ejemplo, ¿no? Que el primer paso es conocer nuestra historia para poder reinterpretarla y entender nuestro presente. Vamos a tener un segundo programa, Felipe. En el siguiente programa, ¿qué vamos a abordar? Bueno, vamos a continuar discutiendo, platicando, reflexionando con Cristina Gómez sobre esta gran revolución popular, la revolución de independencia. Vamos a ver en qué consiste, las características de esta gran insurrección popular comandada por Hidalgo y por Morelos, y cómo cambió las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de la Nueva España en 5 años de lucha insurgente. En esos años cambiaron al país, hirieron de muerte a la sociedad colonial, le quitaron toda legitimidad al sistema
monárquico, al sistema virreinal, y le dieron paso a un nuevo proyecto de nación que estaban haciendo los sectores populares a través de su movilización y de su lucha. Creo que durante el periodo que va del 16 de septiembre de 1810 a la muerte de Morelos de 1815, en esos casi 5 años, cambió completamente la sociedad novohispana y comenzaron a sentarse los cimientos de lo que va a ser una nueva nación mexicana. Las transformaciones que llevaron a cabo fueron de tal magnitud que incluso aunque esta primera generación insurgente fue derrotada, y como dice Cristina, no estuvieron en la consumación de este proceso que iniciaron, a pesar de eso, la huella que dejaron fue tan profunda y la semilla que sembraron fue tan fértil que la nueva sociedad que surge a partir de la consumación de la independencia tiene que ser por fuerza una sociedad distinta, una sociedad que tiene que incorporar algunas de las principales demandas de los insurgentes de la primera generación y tiene que llevar a cabo los cambios trascendentes que la lucha encabezada por Hidalgo y por Morelos ya había hecho en la práctica durante esos 5 años de guerra insurgente. La abolición de la esclavitud, la abolición de la sociedad de castas, no solamente la independencia, sino una sociedad más igualitaria y un gobierno al servicio de los sectores populares. Estos cambios, incluso los enemigos de Hidalgo y de Morelos, no pudieron hacerlos a un lado, y sobre estas bases es donde se va construyendo la nueva sociedad mexicana, Ivette. Y creo que también vamos a poder platicar con Cristina acerca de este gran debate historiográfico que hay que dar, que hay que continuar, porque tiene toda la razón Cristina. Este gobierno no es un gobierno que busca imponer una visión de la historia, sino que busca que se conozca la historia de manera objetiva, que se discuta, que se reflexione y también que se critique. Es, creo, un proyecto, una propuesta completamente incluyente que creo que nosotros como historiadores profesionales pues tenemos la obligación de impulsar. Así es que estos son los temas que vamos a ver en nuestro siguiente programa, Ivette. Maravilloso, y para el público general una oportunidad de ver la historia de México desde diferentes perspectivas. Pues, doctora Cristina Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Le esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Felipe, nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Educación. Recuerden, esto es Historia Viva, la voz del pueblo de México. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Felipe. Participamos en este programa en las voces Aide Hunda, José Ángel Domínguez, Laura Viadas y Marcela Villa. Investigación, Salvador Castro. Guión, Claudia Segura. Musicalización, Oscar Guerra. Asistencia de producción, Alma Lilia Martínez. Conducción, Felipe Ávila e Ivette Mota. Producción, Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.